Y última clave, como decimos, además estamos ya a unos minutos de apertura de la bolsa estadounidense. Importante vigilar qué es lo que va a ocurrir esta tarde. Estamos a la espera de conocer el contenido de las actas de la Reserva Federal, pero mientras esperamos el contenido de estas actas y ver hasta qué punto nos puede proporcionar alguna pista sobre la orientación a futuro de la Reserva Federal en un momento en el que, bueno, no nos están proporcionando tantas pistas, aunque nosotros intentamos siempre leer entre líneas, vamos a poner el foco también en lo que está ocurriendo respecto al Banco Central Europeo y también respecto no solo a las expectativas de inflación, sino también respecto a las propias expectativas de subidas de tipos de interés. Bien, pues los inversores están apostando a que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés a máximos históricos, impulsado sobre todo por la resistencia de la economía de la eurozona y las señales de que la inflación podría resultar más difícil de controlar de lo esperado. Vamos a ver cuáles son las expectativas que se dibujan en el siguiente gráfico, porque estamos viendo cómo los mercados están apostando cada vez con una mayor fuerza. Si vemos, estamos viendo precisamente cómo se están llevando por encima del 3,5% estas expectativas. Y esto es, desde luego, algo que hay que tener muy en cuenta. El 17 de enero, del 17 al 21 de enero, hemos visto una evolución significativa, porque los mercados estaban bastante más positivos, pero a medida que hemos ido viendo cómo el Banco Central Europeo ha ido volviendo más duro, ha ido endureciendo el discurso, mostrándose algo más agresivo, como los mercados han empezado ya a descontar, a poner en precio esa agresividad, a pesar de el optimismo por el que apostaban en un primer momento, ahora ya están empezando a, calibrar la posibilidad de que el Banco Central Europeo vaya más allá de lo que se esperaba en un principio. Por ejemplo, los mercados de swaps apuestan por un salto en la tasa de depósito del Banco Central Europeo al 3,75% en septiembre. Es un incremento importante si lo comparamos con el 2,5% actual, más de un punto porcentual, y esto coincidiría con el máximo del punto de referencia de 2001, cuando el Banco Central Europeo todavía intentaba apuntalar el valor de un euro que apenas estaba dando sus primeros pasos. ¿Es en estos momentos el Banco Central Europeo el más halcón entre los grandes bancos centrales? Bueno, la perspectiva de nuevos aumentos de tipos en la eurozona contrasta con Estados Unidos y Reino Unido, que consideran que están más cerca del final de sus ciclos de aumentos de tipos, porque hay que recordar, ellos empezaron antes que el Banco Central Europeo y han aumentado más los costes de los préstamos. Mientras tanto, también tenemos que mirar al rendimiento de los bonos alemanes de 2 años, muy sensibles a los cambios en las expectativas de tipos. Este martes, el rendimiento alcanzaba un máximo de 14 años al llegar al 2,95%. Y a lo largo de esta semana, como decimos, las casas de análisis han empezado a aumentar las apuestas. Goldman Sachs, Barclays y Berenberg han aumentado al 3,5% las previsiones sobre cuánto más aumentará los tipos el Banco Central Europeo. Deutsche Bank es más agresivo, dice que al 3,75%, en línea con los swaps. El principal riesgo, según Isabel Schnabel, es que la inflación sea más persistente de lo que descuentan los mercados. Vamos a ver también en un gráfico las expectativas que maneja el Banco Central Europeo. Como vemos, de cara sobre todo a la segunda mitad del año, empezamos ya a ver un descenso bastante paulatino en la inflación general y en la subyacente. Pero la subyacente se nos va a resistir, hasta el tercer trimestre aproximadamente, según las expectativas, la subyacente va a seguir dando guerra. La inflación de la eurozona fue del 8,5% en enero. Recordemos, Lagarde asegura que se está desacelerando. Pero aunque la inflación general ha ido descendiendo, al Banco Central Europeo le preocupa sobre todo la presión en la subyacente, en ese récord del 5,2%. Veremos hasta qué punto sigue manteniendo una pauta bastante sostenida en ese nivel. El Banco Central Europeo ya ha cometido una subida sin precedentes en los tipos de interés desde el pasado verano y este mes ha señalado planes para otro movimiento de medio punto porcentual en marzo. Recordemos que a principios de este mes de febrero, en esa última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, Lagarde anunciaba la futura intención de volver a subir los tipos en 50 puntos en marzo. Ayer habló Lagarde, dijo que estaban vigilando los salarios y su evolución muy de cerca.
un indicio de preocupación de que un fuerte aumento de los salarios este año pueda mantener la presión sobre los precios a medida que las empresas vayan trasladando los costes a los consumidores. Los salarios en el bloque han crecido en torno al 5% en los últimos meses y además también estamos vigilando muy de cerca la respuesta de los sindicatos en los distintos países. Están respondiendo a esta inflación récord del año pasado exigiendo sobre todo aumentos salariales más altos todavía. Por ejemplo, FNV, que es el mayor sindicato holandés, está pidiendo un aumento salarial de casi el 17% para los trabajadores del transporte, mientras que el sindicato Verdi de Alemania quiere aumentos salariales del 10% para los trabajadores del sector público. El rendimiento de la economía es evidentemente una noticia que se vigila a corto plazo para la eurozona. En caso de buen rendimiento, buena noticia, pero si se comporta bien, ¿qué ocurre en el caso del Banco Central Europeo? ¿Qué supone para el Banco Central Europeo? Bueno, pues nos podría sugerir que pueden tener más trabajo que hacer en los tipos de las políticas. El Banco Central Europeo ha dejado claro que la lucha contra la inflación es su prioridad absoluta. E incluso las voces más moderadas, más palomas, están hablando de una serie de aumentos de tipos y dan a entender que no se van a detener necesariamente pronto. Mientras tanto, hoy ha hablado el francés Villeroy. Rechaza por un lado la reacción exagerada en las apuestas que está haciendo el mercado, dice que es posible que los mercados se hayan excedido al hacer sus cálculos y ha asegurado que el Banco Central Europeo no está obligado de ninguna manera a aumentar los tipos en cada reunión entre ahora y septiembre. Es decir, que porque ya hemos estado viendo desde el pasado verano subidas de tipos en cada reunión, no tiene por qué ocurrir en los próximos meses. Recordemos de todas formas que dentro del Banco Central Europeo hay discrepancias sobre si se ha llegado o no al nivel restrictivo. Por ejemplo, Villeroy dice que sí, pero el alemán Nagel, por ejemplo, no lo ve así. Pero los últimos mensajes de algunos miembros han hecho saltar las alarmas de los inversores, de los mercados y, como decimos, las grandes casas de análisis se han lanzado a apostar por una vía más dura por parte del Banco Central. Villeroy cree que ha habido un exceso de volatilidad en las expectativas para el tipo terminal. Los formuladores de políticas temen pisar el freno demasiado pronto en este ciclo de subidas. Veremos qué ocurre. Nosotros, desde Negocios Televisión,